3 amigos de Francisco a visitarlo. Primero lo van nada más a checar y van a darse cuenta cómo está viviendo Francisco, porque no creían que fuera posible dejar su casa, porque tenía mucho dinero y decían, no, ahorita al rato se regresa, en una semana se le acaba el amor a Dios y le empieza a dar hambre y le empieza a dar frío y regresa a su casa. Y se van 3 amigos de Francisco a buscarlo a la iglesia de San Damián y se dan cuenta que Francisco era muy feliz ahí. Francisco y el padre Pedro eran muy felices ahí, levantando la iglesia de San Damián. Total, estos amigos se quedan tan enamorados de la nueva vivencia de Francisco que también dejan todo en su casa y se van a vivir junto con Francisco a San Damián. Y ellos son los primeros 3 frailes que tiene Francisco. Los primeros 3 amigos, que eran los amigos de la fiesta y los amigos de la guerra, se van ahora a vivir con Francisco y empiezan a ayudarle a reparar esa iglesia. Poco a poco la gente empieza a hablar de Francisco y se empieza a extender la noticia, y hubo una muchacha que se entera de eso y quiere ir a ver si es cierto todo lo que dicen de Francisco. Ella se llamaba Clara. ¿Sí han escuchado de Clara de Asís? Bueno, ella era una muchacha, era más pequeña que Francisco, pero ya lo había visto cuando Francisco iba a las guerras, y cuando hizo eso de dejar su casa, ella se dio cuenta. Le llamaba mucho la atención porque ella quería seguir ese camino de pobreza de Francisco. Entonces se va a ver lo que hacía Francisco ahora en San Damián y le pide unirse a ellos, le pide unirse a ellos, que quiere hacer lo mismo que ellos, dejar su casa, reparar la iglesia de Dios. Pero Francisco no la deja porque le dice, es que aquí vivimos 5 personas, todos somos hombres, nuestra calidad de vida es muy mala, a veces no comemos, no nos bañamos, no tenemos otra ropa. Dijo, yo no puedo arriesgarte a ti, Clara, a irte a hacer todo esto, porque pues eres una mujer, eres muy delicada. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a hablar con el obispo, que nos dé un lugar donde tú te puedas quedar. Entonces Clara, queriendo seguir ese camino de pobreza de San Francisco, le consiguen un lugar en un convento, y Clara también deja todo su casa. En ese tiempo, una mujer la creían que era bonita o no era bonita dependiendo del largo de su cabello. Clara obviamente tenía un cabello rubio y largo, maravilloso, y querían casarla con un muchacho para hacer ese tipo de alianzas de las novelas de, ay, te va a casar con tal y nos va a dar dinero y vamos a ganar una guerra y todo ese tipo de cosas. Clara sale huyendo de su casa y lo primero que le dice a Francisco es que le corte el pelo. Y le corta el pelo chiquitito a Francisco. Entonces cuando van a buscarla a Clara para que se regrese a su casa, se dan cuenta de que Clara ya no tenía cabello. Entonces para la sociedad ya no hubiera sido una muchacha bonita, ya no la hubieran podido casar. Y con eso Clara logra que ya no la regresen a su casa, sino que se queda a vivir en la iglesia de San Damián, bueno, en el convento. Luego después el obispo le ayuda a Francisco a conseguir otra casita y se van ellos, los cuatro frailes se van a vivir a otra casita al lado de una basílica, y Clara se queda a vivir ahí en San Damián. Ya la estaban levantando, ya la estaban construyendo y Clara se queda a vivir ahí. Ella tenía otra hermana que se llama Inés, que también ahora es santa. Inés se sentía muy sola en su casa, entonces le dice a su mamá, ¿sabes qué? Yo no puedo estar sin mi hermana, pero tu hermana se fue, quién sabe dónde vive, quién sabe si coma, bueno, no importa. Inés se va a vivir con Clara y ellas son las primeras 2 que ahora conocemos como hermanas clarisas, que son hermanitas de los franciscanos y viven una espiritualidad muy muy parecida, nada más que pues cada quien tiene su estilo de vida. Total, empieza Francisco a llenarse de muchos frailes en su capilla, termina en la iglesia de San Damián, y lo que necesitan ahora hacer es que el Papa les dé permiso de vivir ahí, porque en ese tiempo era muy común que la gente empezara a decir, no, ahora vamos a vivir de esta manera, y realmente no querían vivir el Evangelio, querían deshacerse de las reglas de la iglesia. Francisco junta algunos hermanos y se van caminando de Asís a Roma, que es bastante lejos, y van y consiguen hablar con el Papa para que les dé permiso de vivir de esta manera. Ellos le presentan, el Papa les pide, bueno, ¿cómo quieren vivir? Entonces Francisco le presenta el Evangelio de San Mateo, y dice, así como dice aquí que Jesús vivió con sus apóstoles, así quiero vivir yo con mis frailes. Y pues parecía una locura porque tal cual como decía Jesús que había que hacer las cosas, así tal cual las quería vivir Francisco. Tiene muchos problemas con los obispos y todo eso para que lo dejen vivir el Evangelio, pero al final el Papa les da el permiso. Les dice que está bien, que tienen permiso de vivir así y que adelante, que continúen su obra. Les dice,
tarde o temprano vas a darte cuenta que el trabajo realmente es bastante grande, no es nada más construir una iglesia. El Papa es el que le viene a decir a Francisco que en realidad la iglesia que hay que reconstruir es la iglesia entera. Lo que hay que reconstruir es que toda la gente se dé cuenta de que el verdadero camino que nos invita a Jesús a seguir es el de la pobreza, el ser sencillos, el ser pequeños, el ser humildes, porque ya estaban todo lo que ellos creían que Dios pedía ya no era realidad. Ellos creían que Dios quería grandes iglesias y mucho lujo y cosas de oro, cuando en realidad lo que Dios necesitaba era que de nuestro corazón saliera el amor a los demás, ¿sí? Entonces empieza Francisco, pasan muchos años, todo esto pasa entre los 20 y 25 años de Francisco. Todavía era muy joven y hace Francisco muchos viajes para conseguir más frailes, para predicar el evangelio, para tratar de convencer o de predicar el evangelio en lugares muy lejanos. Y Francisco empieza a enfermarse de la vista. Tenía alrededor de unos 35 años y Francisco se empieza a quedar ciego, porque pues Francisco hacía muchos ayunos, no comía bien, no dormía bien. Entonces, como muchos de los santos, empieza a hacer muchos sacrificios. Entonces él ya no veía. Un día, y él es reconocido Francisco como el primer santo en toda la historia de la iglesia que tiene las mismas marcas de Jesús en su cuerpo. Los clavos que tenía Jesús en las manos, en los pies y en el costado, las marcas, Francisco las llega a tener. Y la historia es porque Francisco sube un monte, es llamado el Monte Alvernia, y sube a ese monte porque de repente los frailes también, así como nosotros, se les olvidaba lo que quería Jesús y empezaban a pelearse, empezaban a querer ganar dinero, de que, oye, es que estamos muy pobres, hay que comprar cosas, y Francisco no quería nada de eso. Un día le pide a Fray León, así se llamaba un fraile, que lo acompañe al Monte Alvernia, porque necesitaba como un retiro y escribirles como un reglamento. Necesitaban ellos tener reglas establecidas de qué podían hacer los frailes y qué no podían hacer. Para ese entonces ya eran más de 1000 frailes los que tenía Francisco que lo seguían. Entonces se va en una cuaresma, se va Francisco a escribir la regla y se va junto con Fray León a hacer oración y todo eso. Dentro de ese momento, Francisco le pide a Jesús, o le dice más bien, que ya la carga él la siente muy pesada, que son muchísimos hermanos, que ya no puede checarlos a todos, verificar que todos vivan el evangelio, que necesita que Jesús haga algo por él, porque ya él no quiere dejar la obra de Jesús, pero ya está muy cansado. Y Francisco ya no veía absolutamente nada, tenía alrededor de 40 años cuando le pasa esto. Y en ese monte, en la oración, Francisco le dice a Jesús que le permita sufrir a Francisco el dolor que sintió Jesús. Le dice, si yo no pude en su momento como los apóstoles ayudarte o cargar contigo esa cruz, permíteme ahora sufrir eso contigo para que ya no sientas tú tan fuerte ese dolor. Y a Francisco en esa oración se le aparece un ángel, y del ángel salen cinco luces, y esas luces le atraviesan a Francisco las manos, le atraviesan los pies y el costado, y de esa manera Francisco siente en su propio cuerpo las marcas de la crucifixión que tuvo Jesús cuando Jesús cargó la cruz. Y Francisco en un primer momento se asusta, porque pues a veces dices, ay, o sea, me tomó la palabra muy en serio y órale, yo tenía las marcas de Jesús y le dolían, o sea, le sangraban y le dolían y todo, pero Francisco estaba contento de ayudarle a Jesús con su sufrimiento. Termina entonces en el Monte Alvernia su oración, de escribir todo lo que tenía que dejar de reglamento, regresa y a los pocos meses Clara se entera de que pues Francisco tenía esas marcas, que estaba muy confundido de que si eso venía de Dios, si era una prueba, si no era de Dios, y Clara va y le llevan, como las clarisas no podían salir de su convento, ellas se dedicaban a orar por los hermanos, a orar por los leprosos y llevarles comida. A Francisco ya así cieguito lo llevan cargando con Clara, ellos dos platican y Francisco se va muy tranquilo y muy fortalecido, porque Clara le dice que la obra que está realizando es buena, que hay muchísima gente gracias a él que ha retomado la vivencia de la fe y de la humildad en la iglesia. Y Francisco se va y se retira, ya él muy enfermo, ya no podía ver, ya no podía caminar, ya no podía hacer nada, porque las mismas marcas pues no lo dejaban hacer muchas cosas.
Entonces deciden llevarse a Francisco a la casa del obispo para que esté más tranquilo, esté más cómodo. Y Francisco, en lugar de que, ay, sí, me siento mal, pónganme una cama, pónganme otra almohadita porque ya me cansé. Y dice, no, yo me voy a acostar en el piso, a mí pónganme un pedacito de madera para recostar mi cabeza y yo estoy bien. Y Francisco nos enseñaba con todas esas actitudes que no es necesario ni los lujos, ni la vida así de mucho dinero, ni extravagante para vivir lo que Jesús nos enseña. Y es en esos días donde Francisco también empieza, muchos de los frailes pues estaban muy tristes porque pues Francisco se iba a morir y ya todos sabían que su enfermedad ya no tenía remedio. Y él les dice algo muy importante, y eso es una de las cosas que más me llama la atención de este santo, que Francisco les dice que no tengan miedo, que al contrario, que se alegren con él, porque al fin va a llegar a conocer a Jesús. Si uno muere, llega al cielo. Y si tú vives tu vida amando a Jesús, pues cuando mueras vas y te encuentras realmente con Él. Entonces les compone un canto que se llama el Cántico de las Criaturas, donde se pone a darle gracias a Dios por el sol, por la luna, por las flores, por el agua, por todo. Y les dice a los frailes, canten conmigo esta canción, vamos a darle gracias a Dios por la vida. Y llega un momento en el que Francisco le dice a Dios que le da gracias por la hermana muerte. Ahorita le platicaba a Toño que Francisco tiene la característica de que a todo le dice hermano. Hermana flor, hermano perro, hermana agua, hermana, todo era hermano para Francisco, porque él se sentía parte de la creación. A todos por eso ellos se llaman frailes, porque fraile en italiano es hermano. Entonces llega un momento en el que Francisco agradece por la hermana muerte, y todos se asustan mucho porque pues cómo le vas a agradecer por la muerte si todo el mundo le tenemos miedo a morir o a desprendernos de alguien que se va a morir. Y Francisco nos enseña esto, les dice, es que cuando yo muera, yo voy a ir a encontrarme con el amor de mi vida. Entonces morir ya no es un sufrimiento, es un deseo para poder encontrarme con mi verdadero amor. Y es la enseñanza que los pone, imagínense, está Francisco ahí en el suelo ya muriéndose, el pobrecito, todos alrededor de él cantando como si fuera una fiesta. Y Francisco está alegre, les dice, es que no lloren, alégrense conmigo porque voy a llegar a conocer a Jesús. Y es así como termina la vida de San Francisco, que desde hace más de 800 años sigue habiendo personas que nos enamoramos de al conocer a San Francisco, hombres y mujeres que dejan su casa igual que San Francisco, dejan su trabajo, dejan estudios, dejan papás, hermanos, novio, y se van y se meten en un convento y viven como San Francisco y van y predican el evangelio y van a donde están los más pobres, a las escuelas y a todo el mundo para vivir lo mismo que Francisco nos sigue enseñando. Y es así en muy resumido todo lo que Francisco hace. Hay una historia muy bonita de San Francisco donde él se encuentra, donde va predicando. Hay una ciudad en la que había un lobo que atacaba a las personas. Las personas pues tenían sus pollos, sus borregos y todo en sus granjas. Y había un lobo que empezaba a comerse las gallinas y los borregos de esos ranchos. Entonces la gente va con Francisco y le dice, Francisco, ayúdanos. Hay un lobo que se está comiendo todos nuestros animales y tenemos miedo de que empiece a comerse a los niños. Porque pues era un lobo que de repente veían y se escondía y la gente lo quería matar. Y le dice a Francisco, alto, no podemos matar al hermano lobo. Al contrario, tráiganmelo, hay que hablar con el lobo. Y pues todo el mundo se queda, ay, ¿cómo va a hablar con un lobo? Pues si es un lobo y este es humano. Total, se desaparece el lobo y Francisco le habla, le dice, a ver, hermano lobo, ven. Es como una plaza, está Francisco, le manda a hablar al lobo y toda la gente alrededor así con sus hachas y todos querían matar ya al lobo porque están muy asustados. Y Francisco le dice, hermano lobo, siéntate, vamos a platicar. Y le dice, mira, como si estuviera hablando con una persona, le dice, te voy a proponer un trato. Si tú dejas de matar los animales de estas personas porque ellos los utilizan para comer, yo te prometo que estas personas van a darte de comer todos los días. Y el lobo le ponía mucha atención a San Francisco, el lobo estaba sentadito así como perrito, y le ponía mucha atención, y Francisco le dice, entonces, ¿hacemos un trato? Y pues toda la gente se queda así como que, ¿cómo le va a contestar el lobo? Entonces San Francisco extiende su mano, y el lobo le da la patita a San Francisco, y le dice, con este sello, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú dejas de comerte los animales y la gente va a alimentarte todos los días.
Entonces toda la gente se queda muy asombrada porque pareciera que el lobo lo entiende. Y cierran el trato así como dos compadres que se agarran de la mano, y a partir de ahí el lobo se va y se esconde. Y llegaba todas las mañanas allá a la plaza donde había hecho el trato con San Francisco, la gente le dejaba su comida, la gente se iba con mucho miedo, el lobo comía y se iba. Y el lobo dejó de atacar a toda la gente. Y esa es otra parte de lo que lo vemos al principio de los milagros, donde pues Dios se va manifestando de muchas formas. Si Francisco tenía fe en que hablando con el lobo iba a entender el mensaje, pues el mensaje lo entendieron, ¿sí? Y es una de las muchas historias que tiene San Francisco con sus hermanos animales, que son muy asombrosas, porque en realidad, pues, si tú te pones a hablarle a un